Ya, bueno, en esta ocasión nos encontramos con el especialista Jorge, que nos va a dar un poco sobre el rubro farmacéutico. Quiero empezar la entrevista dándole paso para que se presente, para que diga su información básica más que nada, y para poder continuar con la entrevista, ¿no? ¿Qué tal? Gracias. Cuánto gusto, Cristian. Mi nombre es Jorge Chuquillanqui, químico farmacéutico de profesión, número de colegiatura 12197. Tengo 20 años de experiencia como químico farmacéutico, desarrollado los 20 años en el ámbito industrial, tanto industria nacional como transnacional. Eso es en grandes rasgos lo que más o menos se desarrolló en la carrera. En la actualidad trabajo en el área comercial de Roche Pharma, que es una de las Big Pharma a nivel mundial más posicionadas, y eso es lo que por el momento estamos ahí en el estatus, ¿no? Así que presto a escuchar tus preguntas. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, la primera pregunta más que nada es, si nos podría decir qué es lo que engloba la profesión de un químico farmacéutico. Ya, un químico farmacéutico es una formación dentro de los profesionales de la salud que para completarla son 6 años, 5 años de estudios básicos y un año internado, y después del sexto año recién optas al grado de bachiller. Entonces, y por ley es catalogado como una profesión de título, digamos, de profesión de la salud equivalente a un médico, por lo tanto, por más que no tenga el grado de doctorado, pero le dicen doctor en el símil del número académico, el grado académico, eso como profesión. Ahora, la profesión de químico farmacéutico interactúa básicamente en los rubros de salud, en todos los rubros de salud, sean hospitales, clínicas, industria farmacéutica, y en la industria farmacéutica en las diferentes áreas, control de calidad, producción, aseguramiento, dirección técnica. Luego tienen el segundo rubro, que es toda la parte de la regulación. El ente rector para todo el tema de salud es DIGEMIT, DIGESA y SENASA para lo que es veterinarios y fertilizantes, y todos estos siempre cuentan con químicos farmacéuticos, al igual que la SUNAT con insumos químicos fiscalizados. Y finalmente hay un tercer bloque de químicos farmacéuticos que se dedica a todo lo que son ramas adyacentes a la profesión, como por ejemplo industria alimentaria. Podemos encontrar químicos en cosmética, podemos encontrar químicos en desarrollo de productos naturales, químicos en nutracéuticos, podemos encontrar químicos farmacéuticos también trabajando y haciendo salud ocupacional, y ahí ya un poco se diversifica, ¿no? Pero esos son más o menos los tres bloques que se divide la profesión. Muchas gracias, bien nutrida la respuesta, muchas gracias por la información. La siguiente pregunta sería, si tiene conocimiento sobre qué empresa farmacéutica es la que está liderando ahorita en el mercado. Hoy en día en el mercado nacional, la industria farmacéutica se divide por rubros, ¿no? Entonces, hay rubro de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios. Dentro de lo que son productos farmacéuticos, las empresas de orden nacional que lideran está Medifarma. Medifarma y Acepharma son los dos lideran. Son empresas de inversión nacional, ambas con planta en Perú y en el extranjero también. Y a nivel transnacional, en lo que llamamos dentro de la farma de innovación, la lidera Roche Pharma, Pfizer, son los dos principales que lideran este rubro de innovación como transnacional, de productos biológicos. Luego de ahí, en lo que es el rubro de dispositivos médicos, siempre tenemos a todo lo que es Johnson y Johnson. Johnson y Johnson lidera el mercado de dispositivos médicos. Y en industria nacional, con manufactura nacional, podemos tener a Tagumédica, Unileni, que son de dispositivos médicos. Y en productos sanitarios, dentro de productos sanitarios podemos destacar a todo lo que son el grupo de cosméticos. De ahí quien lidera el empoderamiento es básicamente toda la línea de Yobel Supply Chain Management, que es quien hace toda la producción de Yambal, Belcorp y todo lo demás, ¿no? Entonces, ellos son los que lideran básicamente el rubro de productos sanitarios, ¿no? Entonces, más o menos en las tres grandes rubros que nos dividen. Gracias. Eh, no sé si saber usted o nos podría indicar cuál es el proceso de producción de un producto farmacéutico. Sí, claro que sí. Un producto farmacéutico comienza con el diseño, que se le llama investigación y desarrollo, que es donde uno hace un estudio de identifica el principio activo y luego ve cuál es la mejor forma farmacéutica que se pueda llegar este fármaco a usarse en el cuerpo humano, sea un sólido, un jarabe, una cápsula, un inyectable.
toda esa parte de investigación y desarrollo tiene una fase de pilotos donde se hace en escala pequeña los productos y luego son llevados a pruebas en ensayos clínicos por niveles, ¿no? Normalmente las farmas de innovación, como en mi caso en Roche Pharma, llegamos hasta el nivel 3, o sea, hasta la experimentación en personas antes de liberar un fármaco que son de innovación. Pero en el caso de las farmas nacionales que hacen las copias de los que ya perdieron la patente, ellos simplemente se dedican en la parte de investigación y desarrollo, que cumplan con parámetros físico-químicos simples y así sacan las copias o los llamados productos genéricos. Entonces, esa es la parte de investigación. Luego de ahí, cuando entra la producción, dependiendo si es un sólido, un líquido, un estéril, va a depender cómo se fabrica, si es una tableta o una cápsula, y luego finalmente el control de calidad que está enmarcado en la farmacopea. La farmacopea es una prueba de control de calidad que le dan el ok para que cada producto se libere. Si una tableta cuenta con la dureza necesaria, si una cápsula tiene el tiempo de desintegración necesario, si la disolución, la desintegración es correcta, y también la concentración del principio activo, ¿no? Entonces, estas pruebas, igual en los ensayos de esterilidad, hay un ensayo microbiológico que es esterilidad y otro determinación de endotoxinas bacterianas. Producto de todas esas fases de investigación, desarrollo, producción y control de calidad, ya se obtiene un fármaco que está listo para ser registrado dentro de cualquier país con autorización. Y luego de ahí recién cuando le dan a uno el registro sanitario, recién está listo para ser comercializado, ¿no? Entonces, básicamente, para mí serían 5 etapas: investigación, desarrollo, producción, control de calidad. Cuando tienes todo listo, haces el registro sanitario, te dan el ok, vas a entrar a la comercialización y ahí recién haces la escala, ¿no? Muchas gracias. ¿Y actualmente qué químico es el más utilizado en los laboratorios para Eh, producir? ¿Cómo que químico? O sea, ¿qué principio activo o Claro, qué qué coadyuvante? molécula, claro, efectivo. Hoy en día, hoy en día los productos farmacéuticos normalmente de orden sintético vienen a ser los que mayormente, o sea, no hay un ranking, pero sí normalmente los que se prescriben normalmente en los hospitales por salud pública, ¿no? Entonces ahí se divide, por ejemplo, si yo tengo que tener, por ejemplo, ahora fenómeno del niño, pues paracetamol, diclofenaco, metamizol son los principales. Si de repente tengo que ver el tema de pandemia o COVID, entonces tengo que ver acitromicina, ¿no? Albendazol, todas esas cosas tengo que tenerlas. Pero normalmente lo que hoy en día se produce en mayor cantidad son moléculas de síntesis químico, ¿no? Que la materia prima se trae de China o de India y acá se fabrica en Perú, o si no se importa de China y de India ya el producto terminado como tal y se comercializa, ¿no? Lo que sí es poco es el tema, acá en Perú, por ejemplo, no existe una planta de fabricación de productos biológicos. Esto solamente está en el extranjero y la mayoría, por ejemplo, de productos del portafolio de Roche Pharma o de las Big Pharma, de las transnacionales, son ya productos biológicos, ¿no? Pero eso no se puede producir en Perú, no hay ese nivel. Entonces, a la pregunta más o menos sería, la molécula o el fármaco o el químico que más se usa son normalmente los de orden sintéticos y dentro de esos destacan, pues, paracetamol, naproxeno, metamizol, diclofenaco, betametasona, dexametasona, ¿no? Son los que más o menos se producen. Y actualmente usted conoce o sabe más o menos el ranking de qué medicamentos de un factor son los que más se comercializan, es decir, de repente de cuidado de piel, cuidado gastrointestinal, no sé, neurológicos. Sí, o sea, en realidad, como te mencionaba hace un momento, Cristian, cuando uno analiza el mercado farmacéutico, lo tiene que analizar por producto farmacéutico, dispositivo médico y producto sanitario. Entonces, obviamente, cuando yo hago el análisis, digamos, de producto farmacéutico, obviamente lo que más se mueve hoy en día o lo que está en el gasto público son los productos biológicos, ¿no? Son estos productos que son de alto, considerados de alto costo. Una ampolla puede valer 40.000 soles, entonces, y también para enfermedades raras y huérfanas. Si yo veo el tema de dispositivos médicos, en dispositivos médicos lo más caro que voy a encontrar son las prótesis o también los equipos de instrumentación como un tomógrafo, ¿no? Multicorte y todas esas cosas. Y ya cuando voy al grupo de productos sanitarios, ahí sí, siempre, siempre un destacado crecimiento lo tiene el mercado cosmético, ¿no? El mercado cosmético es un mercado constantemente en alza. Se calcula que en los últimos 10 años en Perú el mercado cosmético ha sextuplicado su volumen de compra. ¿Por qué? Porque hay demasiada oferta. Uno puede encontrar, por darte un ejemplo, puede encontrar un tinte de cabello a 3 soles, como puedes encontrar un tinte a 35 soles, ¿no? Esa gama de variedad hace que el mercado cosmético sea
sea explotado a gran manera, ¿no? Entonces, en los picos más altos, el mercado cosmético es uno de los que va a liderar fuertemente el mercado en el grupo de sanitarios, ¿no? Entonces, eso, y también la regulación un poco más baja, más controlada, entonces menos controlada, entonces es muy alto, ¿no? Un cosmético, ¿no? Entonces, es ahí más o menos. Entiendo. ¿Y usted considera que un producto farmacológico puede ser dañino a corto o largo plazo? ¿En qué medida? Sí, en realidad, más que lo que yo pueda creer o pueda opinar como profesional, todo fármaco que es de una síntesis química siempre va a tender a dañar por efecto colateral con el tiempo, con el uso prolongado. Cuando es un paciente crónico, va a tener otras afectaciones. Por ejemplo, si uno sufre de gastritis constantemente y se queda con omeprazol, omeprazol tiene un efecto en el tiempo colateral con los riñones. Entonces, para eso tiene que ver un momento adecuado donde se pasa pantoprazol. O, por ejemplo, cuando uno mucho tiempo toma o usa diazepam o ansiolíticos y tiene que cambiar los ansiolíticos para evitar la resistencia, porque si no, el hígado no procesa tan rápidamente. Entonces, en conclusión, todo principio activo de orden sintético que es tomado con una periodicidad alta siempre va a tener una afectación colateral, ¿no? O sea, eso, es más, está puesto en los insertos en la información química, ¿no? O sea, es con el tiempo, ¿no? Bueno, muchas gracias. ¿Y qué regulaciones existen para la elaboración de fármacos? Para la elaboración de fármacos, en realidad, más que exista una normativa, eh, nos basamos en las GMP, que son las Good Manufacturing Practices o las buenas prácticas de manufactura, pero este conjunto, esta guía, lo que nos dice es que cuando se fabrique cualquier producto farmacéutico, solamente hay que evitar no confundirnos y no cruzarlos. Esas dos cosas es lo que varía la GMP. Sin embargo, no existe un manual como tal, como un recetario para fabricar algo, pero sí, o sea, por ejemplo, si yo fabrico una cápsula, tengo que mezclar los polvos de una manera adecuada, tengo que tener un ensayo de granulometría para ver que los gránulos no sean más grandes que otros, porque si no la mezcla no es homogénea, y luego de ahí tengo que ver que, por ejemplo, al momento que sea ensellado en las cápsulas, que es donde va el principio activo con los excipientes, pues ese proceso sea con una cápsula de adecuado tamaño dependiendo del volumen, ¿no? Las cápsulas de gelatina tienen sus tamaños. Entonces, más es por desarrollo como que por criterio, digamos, una palabra que se usa mucho en el argot médico es ASA, hágase según el arte, ¿no? Porque yo puedo coger, por ejemplo, uy, esta cápsula de citromicina se hace así, yo copio esa fórmula a una cápsula de dicloxacilina y no es igual porque posiblemente al momento del mezclado un principio activo reacciona físicamente con otro, o por ejemplo, para hacer una tableta, hay una prueba que se llama prueba de dureza. Entonces las tabletas tienen que ser duras y para eso existe un volumen de compresión que hay que con aire comprimido la tableta ahora hace. Entonces yo tengo que regular más o menos a cuántos newtons va a ejercer esta presión para que después la tableta, cuando pase el tiempo, no se deshaga, ¿no? Entonces, pero es dependiendo de qué tanto principio activo son los polvos. Entonces uno analiza y dice, ok, estoy mezclando, por ejemplo, no sé, acitromicina más estearato de magnesio, más talco, más esto, y ok, vamos a ver esta compactación. Y reviso que, por ejemplo, para compactar eso necesito 15 newtons, pero en el cabo de un año, esos 15 newtons tal vez se hacen polvo, ¿no? Entonces, necesito 30 newtons. Ya, tal vez pasan 20 años y no se disuelve, demasiado duro. Entonces, es un poco como que es ensayo-error. Por eso que cuando te explicaba la parte cómo se formula, hay un área que es investigación y desarrollo, ¿no? Son ellos los que van haciendo y desarrollando más o menos y se guían, ¿no? Pero tal cual no existe un manual para hacer algo, ¿no? Pero sí hay como que cosas básicas que te dicen, por ejemplo, para hacer un jarabe, tienes que hacer una mezcla de agua y azúcar en igualdad de proporciones. Entonces, 1 kilo de azúcar en 1 litro de agua, eso es un jarabe, eso sí siempre va a ser así. Si son 2 litros, 2 litros, 2 kilos. Pero ahora, si el principio activo no se disuelve ahí, a lo mejor entonces no es con azúcar, o sea, con sacarosa, sino con silol. Entonces ya vas reemplazando un azúcar por otro, pero, o sea, es un poco de ese tipo. No hay un manual perfecto que te va a decir, sigue esto, 2 cucharadas de esto, una pizca de vainilla y sale. No, no hay. Claro, claro. Y entonces, ¿usted considera que
hoy en día la calidad de producción y de medicamentos que se venden en el mercado ha mejorado con el tiempo o quizás se ha retrocedido? No, sí, o sea, en realidad a comparación, como te digo, en mis 20 años de experiencia veo que el mercado ha mejorado bastante. Más, la industria nacional en Perú ha progresado bastante, ¿no? O sea, antes uno, por ejemplo, en la misma planta que uno hacía productos farmacéuticos estériles, hasta podías hacer betalactámicos o cefalosporínicos, pero eso no es lo correcto. Entonces, hoy en día, por ejemplo, cuando el ente regulador, que es DIGEMIT, supervisa una planta, le autoriza y dice, ¿qué vas a fabricar? Voy a fabricar sólidos orales, ok. ¿Y esa otra tableteadora? No es para tabletear amoxicilina. No, señor. Los betalactámicos tienen que tener planta aparte. Y si voy a hacer una cefalexina, que es un cefalosporínico, otra planta diferente. Entonces, hoy en día, los mecanismos de control a través de la IGEMIT han ayudado a que las plantas farmacéuticas nacionales mejoren, tengan un mejor estándar de calidad, ¿no? Y obviamente, y en el mundo, más aún todavía, ¿no? En el mundo existe un grupo de países que se le llama países de alta vigilancia sanitaria, que son los tops que traen fabricación, que es donde normalmente fabrica Roche, fabrica Pfizer, Novartis, Bayer, Merck, los grandes están ahí, ¿no? Entonces, es más o menos así, ¿no? Entonces, sí, con el tiempo va mejorando, ¿no? Eh, eh, ¿Y por qué actualmente hay tanta, por ejemplo, por decir, hay tanta distancia muchas veces en el precio que se vende un producto y en el otro? A veces los precios varían muy drásticamente y a veces la población no logra comprender esto. ¿Nos podría dilucidar un poco sobre esto? Sí, en realidad eso es un tema ya netamente de marketing. Es un tema de marketing. O sea, lo que el precio valor excedente que marca, uno, básicamente es la marca. O sea, por ejemplo, eh, cuando uno tiene un fármaco, por ejemplo, digamos, Apronax, por dar un ejemplo, ¿no? Apronax. El Apronax obviamente tiene una fórmula, como tengo una receta desarrollada, donde, por ejemplo, yo utilizo naproxeno sódico como principio activo, pero a la vez esta tableta debe llevar otras mezclas, como por ejemplo, debe llevar, no sé, lactulosa TAP, que es un excipiente que va a ayudar a que el principio activo viaje de mejor forma en el organismo. Luego de ahí lleva un desintegrante que hace que cuando el fármaco entre y pase por el jugo gástrico, el jugo estomacal, se disuelva adecuadamente y sin generar una bomba, una explosión, haga que la desintegración sea pareja. Estos excipientes muchas veces suelen ser tan igual caros que el naproxeno, que es el principio activo. Entonces, esta formulación con excipientes de super calidad hacen que, por ejemplo, igual sigo en un ejemplo, no es la realidad, que una tableta de naproxeno al final valga, no sé, un sol. Pero esta tableta en naproxeno, como todo costo y una estructura empresarial, es el costo operativo. Sobre eso hay que poner los costos, la estructura y costos de márgenes, donde uno habla de estructura. Y ahí empieza la marca. Si este naproxeno hecho con todo lo mejor, con un buen blister, con un buen coadyuvante, un buen hepatoprotector, porque también hay hepatoprotectores para que el golpe no sea fuerte, cuesta un sol, entonces mi marca, digamos, como laboratorio, no sé, digamos como Pfizer, mi marca vale pues 9 soles. Entonces, más todos los gastos, este producto va a costar 12 soles. Un sol de producto, 9 mi marca y 2 por todos los gastos administrativos y lo demás. Precio final venta, 12 soles. Correcto. Y de pronto viene un genérico y el genérico ya no tiene marca, es de laboratorio nacional y lo único que hace es síntesis química, o sea, una copia de ese producto. Pero al hacer la copia, posiblemente no utilice un hepatoprotector, no utilice un gastrointestinal, no utilice un coadyuvante para viajar mejor el fármaco, solamente te pone el principio activo con uno que otro polvo de media o baja calidad, que finalmente esa tableta que vale un sol, finalmente a la copia le vale, no sé, 10 céntimos. Y como su margen y todo, él dice, ok, duplico, pues no, ya. Y ellos también lo suben, ¿no? Y dicen, ok, no, ya va a costar 3 soles para hacernos millonarios. Sí, pues, pero de 3 a 12 hay un abismo, ¿no? Pero en realidad, y uno se da cuenta porque muchas veces, y es un reclamo constante que siempre se ha dado, es que, por ejemplo, yo tomo una tableta de Apronax y la inflamación es casi a los 30 minutos, a los 40 yo siento un efecto. Pero si tú te tomas un naproxeno que no es Apronac, posiblemente te vas a tener que tomar dos o vas a esperar más tiempo para que te haga efecto. Ya, eso tiene que ver con la formulación y lo costosa que es usar esos excipientes, ¿no? Ahora, ¿cómo es en otros países? En otros países, el ente regulador, como acá lo es la DIGEMIT,
hace que todo producto que es una copia del original tenga un estudio de biodisponibilidad y bioequivalencia, para que garantice que por lo menos la copia se parezca al original en no menos de un 80%. Pero acá en el Perú no se aplique eso, por ejemplo. Entonces acá en el Perú, tranquilamente te puedes tomar algo que se demore 2 horas, pero bueno, que te costó un sol, mala suerte, ¿no? ¿Me entiendes? Pero en otro, es más, ¿no? Cuando uno va a importar de India o de China, por ejemplo, me acuerdo en un momento hablaba con Mylan, que es el más grande importador de India de productos farmacéuticos. Mylan te pone en su catálogo y te dice, ¿qué naproxeno quieres? El naproxeno que va a Estados Unidos y a Europa con categoría FDA o EMA. ¿Quieres el naproxeno que va al segundo ranking, que cumple con el estudio, pero no va al nivel de FDA? O por último, ¿quieres que te haga el naproxeno ya como sea? Y por cada cosa cuesta diferente. El naproxeno que va al nivel de FDA o de M en Europa es un naproxeno que posiblemente en un laboratorio genérico como la Undia, si el original vale 12, este otro va a valer 8 o 9, porque realmente es súper bueno, porque tiene todas las pruebas de biodifinidad, de bioequivalencia, que garantizan que no menos del 80, entonces uno es igual, pero acá en el país no, ¿no? Y eso genera la brecha. Entonces realmente más es un trabajo de regulación en el país que de otra cosa, ¿no? Bueno, a ver, ¿y usted cree que frente a un fármaco, un producto de composición netamente natural sea una buena alternativa? Si el desarrollo del fármaco ha sido el correcto, sí. Porque cuando un fármaco es de origen natural, por ejemplo, habría que identificar si es un alcaloide, si es un tanino, qué es lo que lo produce. Si, por ejemplo, si es una planta que crece en la costa, en la sierra, en la selva, que cada cuánto tiempo se siembra, se cosecha. Si estamos hablando del tallo, de la flor, del fruto, de la semilla, de cuál de las, y en la estacionalidad, controlado esos parámetros botánicos y sobre todo que le haga un screening botánico para saber que si, por ejemplo, de las hojas yo extraigo un tanino condensado que en febrero es su mejor año, y entonces si yo hago ese trabajo previo, obviamente la formulación es, como te digo, arte, y obviamente un producto natural va a llevar a un mejor fin, ¿no? Ahora, si el producto natural como tal es natural en todas sus formas y se consume a través de una infusión, es mejor, porque un producto natural lo que tiene es menos efectos adversos porque no hay ninguna síntesis química como tal, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, no sé, hace tiempo leíamos cuando trabajaba yo en Janssen para Johnson y Johnson, veíamos que para lo que es cáncer de ovario y cáncer de pulmón, en la selva toman la hoja, hacen hervir la hoja del higo, hacen hervir la hoja del higo, y eso increíblemente le baja los marcadores tumorales, ¿no? O sea, pero eso, como te digo, es información tosca o en bruto, empírica. O sea, yo no sé si esas hojas de higo, pues, han sido cosechadas en qué tiempo, están lavadas sin lavar, si le echan otra cosa o no, claro, o sea, y es que eso es lo malo del producto natural, que lo que está detrás es eso, controlar esas cosas, porque lo que lo hace mejor a cualquier producción es los controles, la estandarización, eso lo hace bien, así que obviamente, como te digo, o sea, un producto natural sí va a tener sus ventajas porque el hecho de ser natural es que no ha sido forzado su creación. Al no haber sido forzada su creación como una síntesis química, no tiene componentes segregados que tú no los percibes. Entonces, eso. Y lo otro es que el componente natural tiene una ventaja, que todo componente natural es de eliminación natural también. O sea, el cuerpo lo absorbe y lo puedes eliminar naturalmente. Es como, por ejemplo, no sé, en una fiesta, no sé, en la selva, tomar el masato es más saludable que tomar, no sé, un whisky. O en un otro lado, tomar un macerado de chicha de jora puede ser más saludable o no te deja tanta resaca como tomar puro cerveza. ¿Por qué? Porque los contenidos de los estos son de vía de eliminación más rápida. Curiosamente, la gente, yo nunca he visto, por ejemplo, un reporte que salió un intoxicado por tomar masato o por tomar chicha de jora, ni por tomar guachao. Nunca se intoxican. Pero si toman cerveza, se intoxican. O toman otra cosa, se intoxican. ¿Por qué? Porque el mecanismo de eliminación es diferente, ¿no? Entonces, eso también es un approach interesante para los productos naturales. Sí, no, muchas gracias. ¿Y usted conoce en la actualidad que se haya producido un producto farmacéutico, por decirlo así, mitad químico, mitad insumos naturales?
No, o sea, ahí lo que pasa es que nuestra regulación ha calificado a los productos naturales como productos herbolarios. Entonces, al calificarlos como productos herbolarios, tiene una regulación donde acá en Perú particularmente le dicen, no, o es sintético o es herbolario. O sea, o sea, no hay esa mezcla, ¿no? O tiene que ser natural o tiene que ser lo otro. Antes había una pelea porque si es un nutracéutico, porque decían que los fármacos no eran fármacos ni eran para como nutrición, o sea, es un nutracéutico. Productos frontera le decían, porque o son de nutrición o son productos farmacéuticos. Pero luego ya la regulación fue cambiando, los términos ahora sí son los productos herbolarios, tienen su propio registro sanitario y puedes tener cápsulas de polvo de tal, ¿no? De, no sé, no de polvo, no sé, de chía, qué sé yo. La lecitina de soya, ¿no? Hay cápsulas, ¿no? Entonces, pero los están clasificando así, o sea, natural, herbolario, productos natural y productos farmacéuticos. Mezclados, no he visto. Porque, por ejemplo, yo había escuchado que había salido al mercado un producto que, si no me equivoco, se llama Buscamin, que ¿Ya? supuestamente era para síndrome de intestino irritable, que decía que era su composición netamente de menta, algo así decía. Ya. Quisiera saber qué tan cierto era esto, ¿no? Me llamaba bastante la atención, ¿no? O sea, uno, acá en Perú existe la ley de transparencia y uno puede comprar ese producto y ves el número de registro sanitario y tú puedes pedir información a la IGMI y decirle, me baso en la ley de transparencia y necesito saber la información de este registro sanitario. Y ya IGMI te contestará si eso es viable o no, o hasta qué parte se necesita o no, pero tranquilamente se puede saber con el origen del producto, ¿no? O sea, hoy en día como que ya no es muy tabú nada, porque no te van a compartir la fórmula, te van a decir este producto sí es de origen natural, porque nosotros hemos revisado, y si tú tienes un documento que el ente regulador diga que es natural, bueno, pues hay que creerle, pues, ¿no? Y de ahí lo otro que quede, si no ese producto, mandarlo a analizar, ¿no? Lo mandas a analizar y sabrás realmente si es que hay un componente químico o no, o si es 100% natural, ¿no? Entonces, eso es un poco como que para descartarlo. Entiendo. ¿Y usted cree que el mercado farmacéutico, hablando tanto de productos como químicos como naturales, es tan amplio como para que una línea netamente de productos naturales ingresen como una especie de alternativa? Sí, yo creo que sí, porque en realidad, yo me acuerdo que hace muchos años allá en la selva hay una planta de fabricación que hace exclusivamente jabones, me acuerdo, Copaiba creo que se llama. Me acuerdo, un colega mío, un doctor con que ya falleció lamentablemente de COVID, él, él fue asesor de esa empresa pues, que puso, o sea, y la empresa no tenía nada que enviar a Lima, ¿no? Y la fabricación era en base a palma, aceite vegetal. Entonces, me pareció bien y la gente de Gemini lo aprobó y todo, fue interesante el proyecto. Y yo creo que sí, o sea, sí puede desarrollarse una línea de productos. Lo único que sí hay que definir bien, ¿no? Si la formulación calza como un nutracéutico, o sea, como un producto de nutrientes, de nutrición, o va a ser un fármaco, ¿no? Si va a ser un fármaco, te pedirán los requerimientos que hay que pedir y cumplir para que lo inscriban como tal y tengas tu registro sanitario, ¿no? Registro sanitario de un fármaco, te lo entrega Digemit. Si es un nutriente o un producto alimenticio, digesta, ¿no? Entonces, ahí también hay una diferencia de regulación, ¿no? Pero sí, yo creo que hoy en día, más, yo he visto que el mercado natural o herbolario ha crecido bastante también acá, ¿no? Y no solamente por Santa Natura, Caita, o lo que era lo más común que uno escuchaba. En realidad, el consumo de productos naturales ha tenido su alce. No es más, ahí la Maison de Santé creo que tiene una línea de naturales. Entonces, siempre están ahí en la vanguardia, ¿no? Yo creo que sí, el mercado sí da, ¿no? El mercado daba para crecimiento, ¿no? Y basándonos, por ejemplo, en su amplia experiencia y estudios, eh, por ejemplo, una empresa quisiera emprender una línea de productos naturales de cuidado gastrointestinal, para así decirlo. ¿Cuáles usted cree que serían las Gastrointestinal. bases para empezar ese negocio? Claro, o sea, ahí lo principal es tener la efectividad como una tesis, saber que si, por ejemplo, no sé, estoy hablando de una planta que, no sé, el tallo, yo lo hago hervir en agua, no sé, 200 gramos de tallo seco en un litro de agua, me produce una solución al 20%. Esta solución al 20%, yo lo he hecho el ensayo in vitro, hay ensayos in vitro que se hacen en intestino de conejo, y cuando se ha hecho el ensayo, se ha corroborado que sí, ¿no? Y a la parte se ha hecho ensayos de letalidad
para saber que ese 20% tampoco es demasiado concentrado y no mata a nadie. Entonces, si se ha cumplido con esa etapa previa y yo tengo la formulación que es para esto y tengo la certeza que se ha comprobado, entonces ya eso es como mi investigación, mi desarrollo. Ya llegué ahí. Ahora llega la comercialización. Entonces, para comercializar este líquido yo necesito, no lo puedo comercializar así, tiene que haber un conservante, un preservante natural. Normalmente se utiliza pues los citratos, los tampones para que mantengan un pH regular estándar y ver que si cuando se le adiciona ese sorbato de potasio para que mantenga el pH neutro, igualito, corro las pruebas en los conejos, hago todo lo demás, pero ya con la formulación tampoco tiene alteraciones, bien. Luego finalmente le hago estudios de estabilidad del producto para saber estabilidad natural y estabilidad acelerada, para saber si con el tiempo, con el calor y la humedad, el producto se degrada o se deforma. ¿Y cómo? Con la misma, hago la misma prueba y ya. Si finalmente tengo todo eso ok, entonces ya estoy hablando de un producto que está ok, listo para salir al mercado y para atribuirse. Mientras tanto, de repente cuando lo vayas a registrar te van a pedir, oye, su estudio de estabilidad y no lo ha hecho. Entonces, ahí va a tener ese primer rebote, porque antes de comercializar está el desarrollo del producto, está el ok y luego lo que te va a pedir IGMI para que te dé la aprobación. Luego, una vez que te da la aprobación, ya tú ya sales, pero ya has hecho todo, ya has hecho el piloto. Normalmente te piden tres pilotos que hayas hecho tres lotes y que estos tres cumplan con todas las características, ¿no? Y si es así, a mí me parece bien porque dentro de la política nacional de salud, gastro es una de las prioridades. O sea, dentro de las prioridades de la política nacional de salud está cáncer de mama, cáncer de pulmón, cáncer de estómago y ahí está toda la parte gástrica, ¿no? O sea, entonces, está dentro de las prioridades, no solamente como cáncer, sino está como las prioridades como tratativa, ¿no? Todo lo que conlleva esa parte gastro, ¿no? Entonces, yo creo que sí, o sea, estaría bien, está haciendo a un sector demasiado amplio, nada más que habría que nichar luego a qué enfermedad o en qué tipo avanzado de lo que se está probando sirve, ¿no? Si es para gastritis, para úlcera, no sé, no para laceraciones internas, para pre, post o como coadyuvante en una quimioterapia, no lo sé, ¿no? Entonces, eso habría que setearlo. Pero sí me parece que el foco está bien, ¿no? Entiendo. Bueno, esto han sido todas las preguntas. De verdad que creo que hablo por Mónica y por mí, que nos ha parecido bastante interesante la entrevista, bastante nutrida, bastante, llama la atención bastante todo lo que sabe usted del campo, ¿no? Cómo tantos años de experiencia lo ha ayudado a ganar bastante capacidad, tanto como nos ha dado una masterclass, por ejemplo, para así decir, en estos minutos, un masterclass de todo el mundo, de todo, de procesos hasta elaboración, todo, y de verdad que le agradecemos bastante por su tiempo, porque de verdad que nos va a servir bastante la información que nos ha dado. No, nada, Cristian, igual, ¿no? Agradecerle igual a Mónica, igual, ¿no? Muchas gracias, Mónica. La conozco cuando era joven a Mónica, ¿eh? Yo era más joven, obviamente, no, no, no. Ya, yo le conocí a Mónica cuando era soltero, casado con mi hija, con todo, entonces ya estamos, pero Mónica está soltera, está todo bien, ¿no? Somos amigos con sus